A ver, no sé si se escucha. No. A ver, continuamos con la segunda parte de geopolítica. Cuarto, ¿ya? En la cual, digamos, la tarea es la siguiente, ¿no? La actividad de hoy es la siguiente, ¿no? Hemos estado hablando sobre las 10 leyes básicas de la geopolítica, ¿no? Dice, lee, analiza y haga un informe explicando cada una de las 10 leyes básicas de la geopolítica dada por Moretti Solari, en la cual yo les resumí en lo siguiente, ¿ya? Pero ustedes tienen que estar completando, ¿ya? Ustedes tienen que estar completando, digamos, expandir más la información. Yo solo le estoy guiando, nada más. Y aparte son, como digo, solo nos da 40 y 40 minutos. Pero como ahorita que se está demorando, no puede ser que haya un lag por ahí. Puede ser que haya un lag. Como el siguiente, el video anterior está recién procesando. Bueno, sí, yo creo que es la señal del internet, pero bueno. Ya, a ver, no sé, y eso que creo que la memoria o el ventilador está bien. Bueno, resumiendo así, ¿no? Eh, no sé si llegaron a escuchar la última parte. Digamos, el tamaño del Estado aumenta con su nivel de cultura. Acá en Perú, ¿no? Acá en Perú somos un país pluricultural, ¿no? A pesar que, digamos, con nuestras extensiones, los 24 departamentos, tiene diferentes culturas, ¿no? Pero digamos, si todos nos podemos grabar, ¿no? A ver, ¿cómo digo? No, poco a poco digamos, estamos en el año 2001. Estamos cumpliendo vamos a cumplir 200 años de independencia. Aún se trae recuerdos, ¿no? De la cultura incaica, de lo que fue nuestro antiguo Perú. Como dicen, ¿no? Si todos nos culturalizamos, el Estado aumenta, el tamaño del Estado aumenta. El crecimiento de los estados sigue otras manifestaciones del crecimiento de los pueblos, que necesariamente precede al estatal. El crecimiento del Estado se produce por anexión de miembros más pequeños. Poco a poco, ¿no? Como dice, los pueblos se van integrando. Sí, hasta ahorita mismo, digamos, se van separando, ¿no? Se van formando distritos.
La frontera es el órgano periférico del Estado y toma parte en todas las transformaciones del organismo estatal. Los primeros estímulos al crecimiento espacial le llegan al Estado desde el exterior. La tendencia general a la anexión territorial se transmite de Estado en Estado y aumenta continuamente en intensidad. Eso sí. A ver, esta tarea también va a estar en claro, esta actividad, por favor. Ya ustedes con sus propias palabras lo interpretan, pues no. Ya les he dado un alcance y ustedes mismos lo interpretan. Vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? Porque digamos, las 10 leyes era algo cortito. Como dice, la realidad nacional como sustento de la geopolítica. ¿No? La realidad nacional como sustento político de la geopolítica. A ver, vamos a ver qué es lo que parte en sí la realidad nacional. ¿Qué es lo que significa realidad nacional? Ese concepto. Porque de la geopolítica ya lo hemos visto en cada clase. Hasta a veces he dado definiciones cada día. Cada clase he dado definiciones. A ver, la realidad nacional. A ver, ¿cómo es la realidad nacional en Perú? ¿No? A ver si se recuerda. La realidad nacional del Perú. Realidad nacional. ¿No? ¿Qué es realidad nacional? Es la manera peculiar, característica de darse la realidad en el ámbito de una nación. Una nación más que todo. ¿Cómo creen que esté la nación? ¿Cómo creen ustedes que está la nación? ¿Cómo se encuentra pues no la nación actualmente? No para de todo lo que está pasando también, pues, ¿no? El internet es el que me ayuda a veces, ¿no? A ver. No sé si llegan a escucharme o si no, tengo que alzar un poco más la voz. Ya, a ver. En los últimos tiempos, ¿no? Se ha generalizado enormemente el empleo de la expresión realidad nacional
cuando se entra a enjuiciar, a criticar o a planificar o a desarrollar nuestra actividad, ¿no? Se habla en el medio, ¿no?, con bastante de los conocimientos y actividades de la realidad nacional. Sin embargo, la falta de una determinación clara del contenido significativo de este término ha dado origen a una grande desorientación y en múltiples ocasiones a verdaderas disputas verbales. En aras de un nacionalismo y de una preocupación por la solución de nuestros problemas, se ha sacrificado muchas veces la calidad y la altura científica de nuestra labor. Se ha tergiversado en algunas ocasiones la verdadera esencia de la filosofía, la ciencia y la tecnología para tratar de adecuarlas a algo que cada quien entiende de diferente manera. ¿De qué creen que se trate? ¿Se trata de la realidad socioeconómica? ¿De la realidad física? ¿De la realidad cultural? ¿No? A ver, ¿qué creen lo que se trate? Pues, ¿no? ¿Qué creen que es lo que trate también? Pues, ¿no? La situación en lo que respecta a la filosofía es aún más confusa que en otros campos de la actividad intelectual. ¿No? La situación en lo que respecta a la filosofía es aún más confusa que en otros campos de la actividad intelectual. Nos hemos visto en múltiples oportunidades en situaciones sumamente problemáticas cuando se plantea la exigencia de relacionar la filosofía o de aplicarla a algunos aspectos de la realidad nacional que decididamente no tienen relación con esta disciplina, al menos de una manera directa. El término realidad nacional es un término genérico que abarca múltiples especies interconectadas e interdependientes. Cuando se habla, bueno, de la realidad nacional, pues es preciso especificar lo que la realidad se trata para no caer en confusiones y en absurdos, ¿no? Tendremos que usar también modificativos para referirnos de la realidad natural, realidad económica, la realidad política, la realidad cultural, entre otras realidades. Sumamente, ¿no? Es importante esta situación actual, la aclaración y especificación del término, que nos ocupa para darle un sentido unívoco a nuestras discusiones. La aclaración de los términos es un aspecto fundamental, el punto de partida necesario de cualquier indagación, ¿no? Digamos, la realidad en general, ¿no? El panorama que se presenta en lo que respecta al uso del término realidad nacional es bastante confuso. Tal parece como si cuando se habla de la realidad nacional, cada quien estuviera entendiendo o refiriéndose a significados distintos. Y se ha visto en los últimos días, ¿no? A veces, digamos, se manipulan informaciones que uno no, digamos, una información lo malinterpreta, ¿no? Y según como una persona lo vea, tiene que seguirlo, como dice, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que llega, pues, no, este es rojo, o este es azul, azul. ¿No? Cuando se trata de precisar en lo que se entiende por realidad, muy fácilmente se cae en una definición circular. Realidad es el conjunto de lo real, y lo real es todo aquello que forma parte de la realidad, o bien la realidad es la calidad de real, y real es todo lo que tiene realidad. Explicaciones similares, ¿no?, a estas aparecen en algunos diccionarios y aún en obras filosóficas. ¿No? Por ejemplo, cuando se dice que la realidad es lo que se ha realizado ya,
pero haberse realizado quiere decir haberse hecho realidad. ¿Cuál es el problema en sí? No, es determinar a la vez qué es la realidad y qué es lo real. A este respecto, ¿no? Podemos considerar una concepción general, amplia de la realidad y otra en sentido restringido, estricto. La concepción general amplia identifica la realidad con el conjunto de los objetos. Lo real es algo que se presenta o puede presentarse a una conciencia. Como la conciencia se presenta a sí misma en la autoconciencia también es real. Según esto, la expresión realidad objetiva es redundante, porque la realidad siempre es objetiva. Ahora bien, si la realidad es el conjunto de los objetos, lo abarca todo absolutamente. La realidad toda, según esta concepción, se considera dividida en regiones o esferas, con sus subesferas, capas y subcapas. Comúnmente se habla de la esfera de los objetos reales y de la esfera de los objetos ideales, y algunos agregan a la esfera de los objetos que poseen su placer y a la esfera de los valores. En la esfera de los objetos que son reales, se puede distinguir, ¿no? Subesferas, por ejemplo, la subesfera de los objetos físicos y la subesfera de los objetos psíquicos y la subesfera de los objetos sociales. Amor, ya, ya ahorita acabo la otra conversión. Ya, a ver, no es propósito, ¿no? Eh, que digamos involucremos esto, ¿no? Se determina características de los objetos reales en sentido estricto, se consideran pues, el ser, la temporalidad y la relación causal, ¿no? Por ejemplo, digamos, a veces uno vive en su burbuja, ¿no? Uno vive en su burbuja o digamos en su mundo, donde lo que él hace es bueno, pero nosotros lo podemos interpretar como si fuera algo malo. ¿Mm? O usted vive en su propia burbuja, su propio mundo. No, al contrario de quienes contraponen la realidad con lo ideal, en este caso, lo ideal queda comprendido en ella, ¿no? Pues digamos, si esto me parece correcto, es correcto para mí y punto. Pero no es así. Digamos, lo ideal es considerado como intemporal y no está sujeto a la relación causal. Sin embargo, se dice que esta es su forma de realidad. Según esta concepción, no hay nada que quede fuera de la realidad. La realidad lo comprenden todo, ¿no? Digamos, en un sentido estricto, la realidad queda circunscrita a la esfera de los objetos reales, es decir, aquellas cuyas características distintivas, además de ser, son las de temporalidad y enlace causal. Los objetos físicos tienen además las características de la especialidad. No se acuerda que en, no sé, en comunicación o lenguaje, creo, ustedes le llevaron, si tú te imaginas que es una mesa, tú ya te imaginas que no, es un objeto con cuatro patas, ¿no? Puede ser de madera o de metal. Por eso, digamos, para ustedes, ¿qué sería la realidad? Pues en sí, ¿no? ¿Qué sería la realidad? La realidad de los precios del mercado, ¿no? ¿Qué más sería? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, la realidad de tu casa, la familia.
¿Quién más será? Porque algunos quieren distorsionar esta realidad a veces, ¿no? ¿No? Los objetos ideales y los valores no serían propiamente reales en sentido estricto, pero las concepciones humanas sobre ellos se dan en el tiempo, ni tienen su origen de manera causal, es decir, que son reales. Por ejemplo, las formas lógicas y matemáticas, si se consideran como objetos ideales, no pertenecerían a la esfera de lo real, pero la formulación de un conocimiento matemático o lógico es una realidad histórica. Lo lógico sería un objeto ideal, pero la creación de la lógica como ciencia, ¿por quién creen que imaginen? Este siempre lo van a encontrar en cualquier momento, por Aristóteles. Sí. Por Aristóteles es un hecho real. Las ciencias de lo ideal son reales, tanto como las ciencias de lo real. La filosofía, ¿no? Aunque persiga la captación de lo intemporal, de lo permanente, de lo universal, es ella misma como actividad humana y como producto humano, un hecho real. La filosofía, pues, la ciencia, el arte, la técnica, las relaciones sociales, la moral positiva, los criterios sociales o individuales de valoración, las religiones, las costumbres, las creencias, los mitos, las supersticiones, las fantasías, como hechos psicológicos, las esperanzas, los anhelos, los éxitos y fracasos, las frustraciones, entre otros, son todos ellos objetos reales y como tales integrantes de la realidad. Por ejemplo, ustedes tienen sueños. Bueno, sueños, o sea, anhelos, porque si digo sueño, tal vez algunos se queden dormidos. ¿No? A veces se contrapone la realidad a la posibilidad, pero al explicar la posibilidad se hace la distinción entre las posibilidades puramente formales y las posibilidades reales. Quiere decir que también hay una posibilidad que forma parte de la realidad, desde luego como posibilidad. Cuando pensamos en algo irreal o en un objeto que realizar en un futuro, el pensamiento es real, aunque su contenido no lo sea, lo real no se identifica, ¿no? Tampoco con lo verdadero. Lo verdadero y lo falso son igualmente reales, como formulaciones, aunque en un caso el contenido objetivo tiene realidad y en el otro carece de ella. La apariencia también es real, real como apariencia. En conclusión, podemos hablar, ¿no? De la posibilidad real, de la apariencia real, de la falsedad real, y mucho podríamos seguir discurriendo, ¿no? Acerca del tema, pero hay limitaciones reales, tanto las temporales y causales, que nos impiden hacerlo, ¿no? Hay muchas cosas que también nos permiten, inclusive, ¿no? Descubrirlo. El hecho de que nos circunscribamos a una nación implica que debemos interpretar el término realidad en sentido estricto, es decir, como la esfera de los objetos reales. Lo dado como característico de una nación tiene carácter temporal y causal. Nos centramos en que una nación tiene estos caracteres en histórico, natural, social o psíquico, pero aún hay más, una limitación más, ni siquiera todo lo real queda abarcado por el término realidad nacional. La caída de los cuerpos por la acción de la gravedad, por ejemplo, es real y sin embargo no lo incluiríamos en el concepto de que nos ocupa. Todo lo relativo a la realidad en general es aplicable a todas las naciones, pero ahora de lo que se trata es de establecer lo peculiar, lo característico, la manera de presentarse lo real en un ámbito determinado. En el ejemplo, ¿no? Si quería perteneciente a la realidad nacional el hecho de que la aceleración de la gravedad tenga tal o cual valor en virtud de la latitud y la altura, así como la hora solar en virtud de la posición geográfica.
¿no? La filosofía, como se da en nuestro medio, sea como un hecho espontáneo o como actividad consciente, es parte de la realidad nacional. La actividad filosófica, la producción filosófica, reflejan en primer término la realidad filosófica y actúan sobre ella. Tendremos así una primera forma de vinculación de la filosofía con la realidad nacional, o sea, digamos, el amor por la sabiduría, no por saber. Pero seguramente cuando se habla de relación o aplicación de la realidad nacional, se está pensando, ¿no? Que también otros aspectos de la realidad, la filosofía se ocupa, entre otras cosas, de una concepción general de la realidad, tanto en Guatemala como en cualquier parte del mundo, que indudablemente repercuten orientaciones para la acción, pero esto no quiere decir que la filosofía haya de estar relacionada con aspectos muy particulares de la realidad o que tenga aplicación en terrenos especializados. La filosofía es la más práctica de las disciplinas humanas, por lo que, digamos, abarca todo. Pero todo no quiere decir que tenga que ver con los detalles de las realizaciones técnicas. La filosofía no nos va a dar la técnica para incrementar la producción agrícola o para erradicar la malaria. La filosofía nos lleva una concepción general de la realidad, pero no puede decirnos nada sobre la existencia de petróleo en el país o sobre las relaciones de la producción en el agro nacional. ¿No? Pero digamos, por ejemplo, el aspecto físico, geográfico, el Perú, ¿dónde se ubica? ¿No? Ahí lo tienen, ¿no? El Perú se ubica en el hemisferio sur meridional austral según la línea ecuatorial y en el hemisferio occidental según el meridiano de Greenwich. Por ejemplo, a ver, estamos cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Estamos cerca de la línea ecuatorial, en la cual, bueno, digamos, tenemos este tipo de clima. Exacto, bueno, como, a ver, la ubicación en el Perú, ¿no? A ver, ¿saben ustedes dónde está ubicado el Perú, no? Claro, siempre lo hemos visto, ¿no? Hay muchos que nos admiran nuestro clima y quisieran poseerlo. No, la política del Estado para la seguridad y la defensa nacional está basada en la concepción de una visión geopolítica y geoestratégica orientada a la evaluación de los múltiples recursos reales y potenciales, así como los retos y amenazas que el Perú debe superar. Para ello, plantea la búsqueda y construcción de un escenario de paz y fomento de la confianza mutua con los estados vecinos, con los de nivel regional y global, y una adecuada inserción del país en el proceso de globalización y en los mercados internacionales. El Perú se encuentra ubicado en la región central y occidental de la América del Sur. ¿Con quiénes limita? A ver, ¿con quiénes limita?
A ver, ¿no? El Perú se encuentra ubicado, ¿no? La frontera con estos cinco países tiene una extensión de 7.073 kilómetros y franquea zonas del país que en su mayoría se ubican en lugares agrestes y de difícil acceso, que constituye un desafío para el desarrollo e integración. En el oeste se encuentra el Océano Pacífico. El litoral tiene 3.080 kilómetros de extensión y el dominio marítimo se extiende a 200 millas. A ver, ¿no? Limita al norte con Ecuador, con 1.529 kilómetros, y Colombia con 1.506 kilómetros. Al este con Brasil, con 2.822 kilómetros de frontera, al suroeste con Bolivia con 1.047 kilómetros, al sur con Chile 169 kilómetros, ¿no? La superficie del Perú, incluida sus islas, bueno, sería, eso es lo que acabo de decir, ¿no? El espacio continental es un área terrestre de 1.285.215 kilómetros cuadrados. El espacio marítimo, ¿no? El mar de Grau sería de 200 millas de dominio marítimo a partir del litoral. La presencia de la Antártida. El Perú tiene instalada la base científica Machu Picchu, ubicada en la isla Rey Jorge. Sí, nunca les han dicho, tiene ubicado. El Perú es el tercer país más grande de América del Sur, después de Brasil y Argentina, siendo su capital la ciudad de Lima, principal centro del poder político, comercial y financiero del país. Como les dije, ¿no? El punto de cohesión. ¿No? Como dice, puntos extremos del país. Al punto de extremo se localiza, este es 0 grados, 1 minuto 48 segundos de latitud sur y a 75 grados 10 minutos 29 segundos de longitud occidental en el límite con Colombia. En el talwet del río Putumayo, al norte de la población de Huepi, provincia de Maina, departamento de Loreto. El punto extremo se ubica en el Pascua al Hueso, a 18 grados 21 minutos 3 segundos de latitud al sur y a 70 grados 22 minutos 56 segundos del latitud occidental a orillas del Océano Pacífico en el departamento de Tacna, frontera con Chile. ¿No? A ver, recuerden bien esos puntos porque tal vez puede ser que vengan en el examen. ¿No? De acá a un futuro todavía falta, ¿cuánto? 2 semanas, pero sí, de la prueba final.
¿no? A ver, listo. Los límites sin fronteras ¿no? Cambian mucho con los tratados que se han ido implementando. En la Constitución mismo dice, a ver, ¿no? Nuestros límites son con Norte, con Ecuador y Colombia. A ver, con esto de los tratados. Ah, verdad, ¿no? Ah, falta pocos minutos. Bueno, si no llego, pero ahí no, tal vez nos lleguemos a quedar, ¿no? Con el tema de las fronteras. Sí, todavía falta. Vamos a ver, ¿no? Las fronteras. ¿No? A ver. Nuestros límites son con Norte, con Ecuador y Colombia. Pero con la frontera con Ecuador, ¿no? Es de la siguiente manera. Los límites de la frontera del Perú con el Ecuador, según el Tratado de 1942, suscrito con los representantes de ambos países y aprobados por sus respectivos congresos en una línea que atraviesa, ¿no? Por ejemplo, en el occidente va desde Boca de Capones en el Océano Pacífico, río Sarumilla y Quebrada Balsamal o Lajas, río Puyango o Tumbes hasta Quebrada de Casaderos, Quebrada de Pilares y la del Alamor hasta el río Chira, río Chira aguas arriba, ríos Mácara, Calvas y Espíndola, aguas arriba hasta los orígenes de este último en el nudo de Sabanías, del nudo de Sabanías hasta el río Canchis en todo su curso, aguas abajo, río Chinchipe, aguas abajo, hasta el punto en que recibe el río San Francisco. En el oriente, ¿no? En la quebrada San Francisco, el divorcio en Acuario entre el río Zamora y el río Santiago hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi. Una línea, ¿no? Hasta la boca del Babonaza en el Pastaza, confluencia del río Cunambo en Puntuyacu en el río Tigre, boca del Cononaco con el Curaray, aguas abajo hasta Bellavista, una línea hasta boca del Yasumi en el río Napo. Por este, aguas arriba hasta la confluencia del río Lagartococha o Zancudo con el Aguarico. El río Lagartococha o Zancudo aguas arriba hasta sus orígenes y de allí una recta que vaya a encontrar el río Huepi, por esta hasta su desembocadura en el Putumayo y por el Putumayo arriba hasta los límites del Ecuador y Colombia. Sí, así es. Bueno, chicos, que tengan, el tiempo se ha acabado. Nos vemos la próxima semana, no, la próxima clase. ¿Ya? Mis consejos, bueno, abríguense, cuídense, la pandemia todavía no ha pasado, si les toca vacunarse, ¿no? A sus familiares mayores, háganlo, ¿no? La pandemia todavía no ha pasado. Ojalá que espero, ¿no? Que algún día eh, pase esto, regresen normal a sus clases presenciales. Ah, están en cuarto, ¿no? Ya están a punto de acabar. Pero bueno, ahí pues chicos, dándole ánimo siempre al estudio. No se olviden de sus actividades, por favor, ¿ya? Voy a estar esperando. Cuídense, nos vemos.